Capítulo 6. Rodeo a través del desierto. Tras su desagradable encuentro con Orgullo, Miedosa y sus compañeras prosiguieron el camino, aunque ella cojeara dolida y caminara muy despacio. Pero eso hizo que aceptara la asistencia de sus dos guías mucho más gustosamente que antes. Y paulatinamente, a medida que los efectos del encuentro se fueron esfumando, se dio cuenta de que se sentía más capacitada para mayores progresos. Un día, tras una curva del sendero, vio para su asombro y consternación una gran planicie que se extendía frente a ellas. Tan lejos como sus ojos alcanzaban a ver, no parecía haber más que un inmenso desierto, una expansión sin fin de dunas arenosas, sin un solo árbol a la vista. Los únicos objetos que rompían la monotonía del desierto eran unas extrañas pirámides, que se levantaban sobre las dunas de arena blanqueadas por los años y espantosamente desoladoras. Y para el horror de Miedosa, sus dos guías se dispusieron a seguir la senda que descendía y se adentraba en ese desierto. Se detuvo consternada y les dijo: «No, no debemos ir allí. El pastor me ha llamado para ir a los lugares altos. Debemos encontrar algún camino que vaya hacia arriba, no allí abajo». Pero ellas le hicieron señas de que las siguiera hacia abajo, por la senda desolada hacia el desierto. Miedosa miró a derecha e izquierda. Para su sorpresa, y aunque parecía increíble, se percató de que no había manera posible de continuar su ascensión hacia arriba. La colina en la que se encontraban terminaba abruptamente en ese precipicio, y por encima de ella se levantaban peñascos rocosos en todas direcciones, lisos como paredes y sin ningún lugar donde apoyar el pie. «No, no puedo ir allí abajo», dijo Miedosa jadeante, impresionada y llena de temor. «Eso no es posible. Él nunca pudo tener esto en sus planes. Nunca. Me ha llamado a los lugares altos y esto contradice por completo todo lo que me ha prometido». Entonces levantó su voz y llamó desesperadamente: «Pastor, ven a mí. Oh, te necesito. Ven y ayúdame». En un momento el pastor estaba allí a su lado. «Pastor», dijo con angustia, «no acabo de entender esto. Las guías que tú me has dado dicen que debemos ir hacia abajo, hacia el desierto, alejándonos de los lugares altos para siempre. Tú no quisiste decir esto, ¿verdad? No puedes contradecirte a ti mismo. Diles que están equivocadas, que no vamos por allí y muéstranos otra senda. Abre un camino para nosotras, pastor, tal como lo has prometido». Él la miró y respondió con dulzura pero con firmeza: «Ese es el camino, Miedosa, y debes ir allí abajo». «Oh no», clamó ella, «no es posible que hables en serio. Me dijiste que si confiaba en ti me llevarías a los lugares altos, y ese camino va en dirección completamente opuesta. Contradice todo lo que me has prometido». «No», dijo el pastor, «no es una contradicción. Solamente lo pospone para que lo que venga después sea aún mejor». Miedosa sintió como si acabara de herirla en lo más profundo de su corazón. «¿Quieres decir?», dijo ella con aire de incredulidad, «¿en serio quieres decir que tengo que seguir el camino descendente que me lleva a ese desierto y permanecer allí, lejos de las montañas, por tiempo indefinido?» «¿Por qué?», preguntó con un sollozo de angustia en su voz. «Pueden pasar meses, quizás años, antes de que ese camino desemboque nuevamente a las montañas. Oh, pastor, ¿me estás diciendo que es una demora indefinida?». Él inclinó la cabeza en silencio y Miedosa cayó de rodillas a sus pies totalmente abrumada. La estaba guiando lejos del deseo de su corazón y no le daba ni una mera promesa de traerla de vuelta. Al mirar sobre lo que parecía un desierto sin fin, la única senda que pudo ver en la lejanía se alejaba más y más de los lugares altos y era todo desierto. Entonces él contestó muy pausadamente: «Miedosa,
¿Me amas lo suficiente como para aceptar esa demora y aparente contradicción de la promesa y venir conmigo al desierto? Ella seguía agachada a sus pies, sollozando como si su corazón se fuera a romper. Finalmente, levantando los ojos, inundados de lágrimas, le miró, tomó su mano entre las suyas y le dijo temblando: «Te amo, tú sabes que te amo. Oh, perdóname, porque no puedo contener mis lágrimas. Si eso es lo que realmente deseas, te seguiré al desierto, aunque ello sea diferente a tu promesa, aunque no puedas decirme por qué tiene que ser así, te seguiré, porque sé que te amo y que tú tomas siempre la decisión correcta para mí en cualquier cosa que te plazca». Era muy temprano en la mañana. Justo encima de ellos, como colgando del cielo sobre la silenciosa expansión del desierto, había una luna creciente y la estrella de la mañana brillaba a su lado como una joya. Allí fue donde Miedosa construyó su primer altar en las montañas, un pequeño montón de rocas quebradas. Y allí, con el pastor a su lado, depositó sobre el altar su temblor y su voluntad rebelde. De alguna parte surgió una llama que consumió todo lo que había sobre el altar, y en un instante no quedó más que un montón de cenizas. Al menos eso fue lo que pensó al principio, que no había sobre el altar más que cenizas. Pero el pastor le dijo que mirara más de cerca, y al hacerlo vio que entre las cenizas había una piedrecita pequeña de un color oscuro como un guijarro. «Llévatela», le dijo el pastor gentilmente, «como recuerdo de este altar que has construido y de todo lo que él significa». Miedosa tomó la piedrecita de entre las cenizas, pero no le dio mucha importancia. De hecho, apenas la miró, convencida de que jamás en la vida necesitaría un recuerdo de aquel altar, pues jamás olvidaría la angustia de aquella primera rendición. Pero obedeció y dejó caer la piedrecita dentro de una pequeña bolsita que el pastor le había dado y la guardó cuidadosamente en su seno. Después iniciaron su descenso hacia el interior del desierto, y al dar el primer paso, Miedosa sintió un estremecimiento al experimentar en su interior el gozo más dulce y el consuelo más inefable, porque vio que el pastor las acompañaba en el trayecto. Ya no tendría a pena y a contrariedad como sus únicas acompañantes, sino que él estaría también allí. Cuando comenzaron a descender, el pastor empezó a cantar una canción que Miedosa no había escuchado antes, tan dulce y reconfortante que su dolor fue desapareciendo. Era como si la canción le explicara, por lo menos en parte, las causas de esa inexplicable demora a sus deseos y esperanzas de llegar a los lugares altos. He aquí la canción que cantaba: «El huerto cerrado. Jardín cerrado es mi amiga, su fruta madura está, fuente cerrada y sellada y la sed desesperada. ¿Quién la podrá aquí saciar? Levántate, viento, y sopla en este huerto cerrado. Despréndanse sus aromas, que los perciba mi amado, pues sé, les será de agrado, que se esparzan en las lomas». Cantar de los Cantares 4, 12 al 16. Pronto se encontraron en pleno desierto, pues aunque el camino descendente era muy escarpado, Miedosa dependía totalmente del pastor y por tanto no experimentaba ningún signo de debilidad. Al caer la tarde estaban sobre las dunas de arena, caminando en dirección a unas cabañas construidas a la sombra de una de las grandes pirámides donde se suponía debían pasar la noche. Al llegar la hora del crepúsculo, cuando en el borde oeste del desierto al horizonte se tiñó de un rojo brillante y encendido, el pastor llevó a Miedosa fuera de las chozas hacia el pie de la pirámide y le dijo: «Miedosa, todos mis siervos que marchan hacia los lugares altos tienen que hacer este rodeo a través del desierto. Es llamado el horno de Egipto y un terror de grande oscuridad». Génesis 15, 2 y 17. Aquí es donde han aprendido muchas cosas que de otra manera hubieran permanecido siendo desconocidas para ellos.
Abraham fue el primero de mis siervos en venir por este camino, y esta pirámide estaba ya cubierta por el musgo de los años cuando él la miró por primera vez. Después vino José, con lágrimas y angustia en el corazón, y al pasar cerca de ella aprendió la lección del valor de la contrariedad y la pena. Y añadió: ahora tú también estás aquí, miedosa. También formas parte de la línea sucesoria de los grandes héroes de la fe. Esto es un gran privilegio, y si quieres, también puedes aprender la lección del horno y la grande oscuridad con la misma seguridad y certeza con que lo hicieron todos aquellos que estuvieron aquí antes que tú. Los que han descendido al horno prosiguen después su camino como hombres y mujeres de la realeza, príncipes y princesas de la línea real. Miedosa miró hacia la parte superior de la pirámide, ahora ensombrecida y oscura contra el cielo crepuscular. Perdida en la soledad del desierto, pero aún así le pareció uno de los objetos más majestuosos que jamás hubiera visto. Repentinamente el desierto se llenó de gente, una multitudinaria procesión. Allí estaban el propio Abraham y Sara su mujer, aquellos dos primeros y solitarios exiliados a una tierra extraña. Ahí estaba José, el hermano traicionado y herido, vendido como esclavo, quien cuando lloró echando de menos la tienda de su padre, vio solamente la extraña pirámide. Luego, desfilando uno tras otro, miedosa vio una gran hueste, incontable para cualquier ser humano, que venía a través del desierto formando una línea sin fin. El último de la línea le tendió una mano que ella tomó, y de este modo también ella pasó a formar parte de la inmensa cadena. Entonces resonaron en sus oídos unas palabras que escuchó quieta y atentamente. Miedosa, no temas entrar en Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré a Egipto contigo, y después ten la seguridad de que te llevaré de nuevo hacia arriba. Después regresaron a las chozas para descansar aquella noche. Al romper la mañana, el pastor llamó de nuevo a Miedosa y la condujo otra vez al exterior, pero esta vez abrió una diminuta puerta que había en la pared de la pirámide y le indicó que entrara por allí. Había un pasadizo que conducía al centro mismo de la pirámide, y allí una escalera de caracol que se elevaba a los pisos superiores. El pastor abrió una puerta que daba paso desde la cámara central en la planta inferior a otra aún mucho más grande y que parecía un granero. Había por doquier, excepto en el centro de la sala, enormes pilas de grano, y hombres que clasificaban y almacenaban de distintas maneras los diferentes tipos de grano, moliéndolo hasta convertirlo en polvo más grueso o más fino. A un lado estaban las mujeres sentadas en el suelo, moliendo con piedras cóncavas el trigo mejor y convirtiéndolo en flor de harina de la mayor finura. Observándolas durante un rato, Miedosa vio cómo trillaban y machacaban los granos hasta desmenuzarlos. Luego continuaban con el proceso de molido hasta que el polvo de harina era lo suficientemente fino como para hacer un pan de trigo selecto. «Mira», le dijo el pastor con dulzura, «la variedad de métodos que utilizan para moler los diferentes tipos de grano de acuerdo al uso especial y al propósito de cada uno». Entonces añadió: «El eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo». Eso está en Isaías 28, 27 y 28. Mirando a las mujeres triturar el trigo y el maíz con sus pesadas piedras, Miedosa se dio cuenta de lo largo que era el proceso antes de que el fino polvo que resultaba de la molienda estuviera listo para convertirse en pan. Entonces escuchó al pastor decir:
Yo traigo a Egipto a los que me siguen con el propósito de que también puedan ser trillados y machacados hasta convertirse en polvo del más fino y puedan así ser pan para otros. Pero recuerda que, aunque el grano de maíz o de trigo ha de ser machacado, no lo es continuamente y para siempre, sino tan solo hasta que ha sido quebrantado y está listo para un uso más refinado. Como dice en Isaías 28:29, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Después de ver estas cosas, el pastor la tomó nuevamente de la mano y la guió por los pasillos del interior de la pirámide de vuelta a la cámara central, donde subieron por la escalera de caracol, ascendiendo vuelta tras vuelta en la oscuridad cada vez más arriba. Allí, en un nivel superior, llegaron a otra sala más pequeña, en el centro de la cual había un alfarero trabajando en una rueda. Mientras hacía girar la rueda, iba dando forma al barro hasta convertirlo en diversos objetos de variados modelos y tamaños. Amasaba, prensaba y cortaba el material y luego le daba forma. Observó, no obstante, que el barro permanecía siempre sobre la rueda, sometido a la presión de los dedos del alfarero de forma inevitable e irresistible. Mirando esta escena, el pastor le dijo: «También fabrico en Egipto mis vasos más bellos y delicados, y los hago instrumentos para mi trabajo, según me parece mejor hacerlos». Jeremías 18. Entonces sonrió y añadió: «¿Piensas que no podré hacer contigo, miedosa, como este alfarero? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano». Jeremías 18:6. Por último, la llevó por la escalera aún más arriba, al piso más alto. Allí encontraron una habitación donde había un horno en el que fundían y refinaban oro, separándolo de toda su escoria. Había también en el horno algunos pedazos de roca que contenían cristales. Estas piedras toscas las dejaban durante un tiempo en el horno sometidas a elevadas temperaturas, y cuando las sacaban se habían transformado en joyas hermosísimas que brillaban como si el fuego hubiera quedado impregnado y retenido dentro de sus mismos corazones. Miedosa permanecía todo el tiempo junto al pastor, mirando encandilada hacia el fuego en una cierta actitud de recogimiento. Fue entonces cuando el pastor le dijo las palabras más bellas y cariñosas que jamás había escuchado. «Pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundiré». Isaías 54:11. Después añadió: «Mis joyas únicas y seleccionadas y mi oro más fino son aquellos que han sido refinados en el horno de Egipto». Y cantó una estrofa de una corta canción. Decía: «Pondré mis manos en tu corazón y toda escoria de ti quitaré. Con fuego de dolor te cubriré. No te asombres y mira por la fe, mi cruz por ti, mi cruz por ti». Permanecieron en las chozas del desierto por varios días y Miedosa aprendió muchas cosas más de las que nunca antes había oído hablar. Sin embargo, algo le impactó más que ninguna otra cosa y le causó una profunda impresión. En todo ese inmenso desierto no había una sola mata verde que creciera, ni un árbol, ni una flor, ni una planta, solamente algunos cactus grises esparcidos aquí y allá. La última mañana, antes de partir, mientras caminaba cerca de las tiendas y chozas de los moradores del desierto, descubrió en un rincón solitario, detrás de una pared, una diminuta flor amarilla que crecía allí sola. Vio también una vieja tubería conectada al depósito general de agua, que en un punto tenía un diminuto agujero por el cual de cuando en cuando se escapaba una gotita de agua. Allí,
donde caían las gotas que una tras otra escapaban de la tubería, había crecido la diminuta flor de color amarillo oro. Miedosa no acababa de entender de dónde podía haber venido la semilla, puesto que allí no había pájaros por ninguna parte ni ningún otro ser vivo. Se detuvo junto a la solitaria y diminuta flor que levantaba esperanzada y valiente su erguida corola hacia donde goteaba la tubería, y le dijo con dulzura: «¿Cuál es tu nombre, florecilla? Porque nunca había visto otra como tú». La diminuta flor contestó en un tono tan precioso como el color dorado que tenía: «Mi nombre es Aceptación con Gozo». Miedosa pensó en las cosas que había visto en la pirámide: la sala del trillado y molido, la rueda giratoria del alfarero, el gran horno, y enlazó esos pensamientos con la respuesta de la diminuta flor amarilla que crecía sola en el desierto, al lado de la pirámide. Entonces se produjo en su corazón un eco débil pero dulce que la llenó de consuelo y dijo: «Él me ha traído aquí siguiendo sus propósitos, a pesar de que yo no quería venir. Así pues, como esta pequeña flor, miraré arriba hacia su rostro y le diré: heme aquí, soy tu sierva, Aceptación con Gozo». Se agachó y recogió un guijarro que había en la arena junto a la flor, y lo puso en la bolsita junto con la primera piedrecita que había recogido del altar. Vale la pena aclarar aquí que guijarro es una pequeña piedra redonda. En este capítulo vemos un poquito el proceso que nos toca a todos aquellos que vamos en el crecimiento espiritual y en el camino hacia las alturas. No es un camino fácil, es un camino largo. Es un camino en el que, como miedosita, debemos poner sobre el altar nuestro miedo y esa voluntad rebelde, ya que tarde o temprano nos daremos cuenta de que el camino no es como nosotros lo imaginamos o como quisiéramos que fuera. Pero nuestro buen pastor siempre escoge lo mejor para nosotros, y ese proceso en el que somos molidos, machacados, formados y metidos en el horno de fuego, es un proceso sumamente doloroso, pero vale la pena. Solo cuando nos humillemos a la voluntad de Dios es donde Él podrá llevar a cabo su lindo y bello propósito en nuestras vidas. Esa humillación nos llevará a una vida de aceptación con gozo, una victoria interna para poder pasar el proceso. En los siguientes capítulos veremos más de este proceso y otras piedras de recordatorio que Miedosita recogerá. Abajo en los comentarios te dejaré la lista de reproducción de este libro. La próxima semana seguiremos en esta lectura. Hasta pronto.